El tema es dipolos de banda ancha. Vamos a hablar de este tipo particular de dipolos. Cómo podemos asegurarnos de que tengan un ancho de banda adecuado para ciertas aplicaciones en las cuales vamos a ocupar eh, tener, tener, digamos, condiciones de este tipo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos hablado hasta este momento? Cuando estudiamos el dipolo eléctrico, asumimos que la distribución de corriente era de tipo senoidal, ¿verdad? Es una aproximación, ¿verdad? La que hemos considerado. Hemos considerado que es un filamento, la antena, y por eso podemos asumir con libertad de que la distribución de corriente es de una distribución de tipo senoidal. Sin embargo, es bastante sensitivo a la frecuencia. Entonces, si es sensitivo a la frecuencia, presenta la dificultad de que el ancho de banda va a ser pequeño. También comentábamos cuando discutimos sobre los parámetros de ancho de banda, que este se define en función de alguna de las características que consideramos importantes. Pero este tipo de antena, si nosotros empezamos a mover la frecuencia de tal manera, si se sube o baja la frecuencia, va a cambiar la longitud eléctrica, ¿no? Porque la antena va a tener una longitud fija, pero en términos de longitud de onda va a ir cambiando si empezamos a cambiar la frecuencia. Em, en este tipo de antena pues, es poco sensible, digamos, el parámetro del diagrama de radiación, ¿verdad? Que aunque subamos un tanto la frecuencia, sí va a cambiar, pero no demasiado. En cambio, la impedancia sí va a presentar variaciones importantes. Y eso implicaría que nos va a afectar el acoplamiento. Y si nos afecta el acoplamiento, ahí viene en juego la eficiencia de la antena, tanto ya sea en transmisión como en recepción. Entonces, eso hay que buscar algunas opciones pues, para que este problema se minimice para el caso en que ocupemos que la antena actúe, funcione bien en un ancho de banda mayor, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que se quiere cubrir un gran ancho de banda, ¿no? Como en el caso de la recepción de todos los canales de televisión, que es uno de los ejemplos más sencillos que tenemos. Se requiere un ancho de banda amplio. Entonces, hay numerosas configuraciones, especialmente arreglos, que pueden producir anchos de banda mayores. Hay algunos dipolos simples, incluyendo los dipolos cilíndricos, son una posibilidades. O sea, cuando estamos hablando de cilíndrico, es que ya no es un filamento, sino que tiene un grosor, eso mejora el ancho de banda, o un dipolo de tipo cónico, que va a permitir también mejorar este, este, esta sensibilidad a la frecuencia, ¿no? Eh, bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a poner una antena más teórica y después vamos a tratar de buscar una que se acerque a esa antena teórica que presenta las ventajas de un mayor ancho de banda. Bien, las que hemos visto hasta ahorita, pues los dipolos finitos, esos dipolos que hemos hablado y que son filamentales, pues, ¿cuándo es un filamento? Bueno, este es, digamos, una frontera que pondríamos, que si es mayor que 0.05 lambda, ya no es una antena filamental, sino que le vamos a decir que es cilíndrica. Esta, entre más gruesa la hagamos, vamos a ir viendo que podemos, como cambia la distribución de corriente, y la distribución de corriente que tenemos favorece en el sentido de que la impedancia de entrada de esta antena, ya que es un poco más gruesa, eh, tiene menos variaciones con la frecuencia, por lo tanto el acoplamiento va a ser mejor. Bien, vamos a hablar de esta antena. Es una antena bicónica. La idea que tenemos es que en lugar de tener los dos filamentos, ¿verdad? El superior y el inferior, los dos ramas que habíamos considerado en el dipolo eléctrico, vamos a considerar un cono, ¿no?
que tiene un ángulo alfa, un ángulo de apertura, es simétrico, tiene las dos ramas son idénticas. Y otra de las cosas que vamos a considerar es que es infinito. O sea, es la longitud, ahí solo presentaríamos un corte. Y ahí entramos a un tema práctico, ¿no? Bueno, hacerlo infinito no es viable físicamente. La otra es, a medida nos vamos alejando, o sea, a medida vamos en el eje Z, esta estructura va siendo más ancha, ¿no? Aquí está exagerada para, si estamos considerando usar ángulos más pequeños, ¿no? Lo que aparece en la figura. Esta es una ilustración. Entonces, a medida esto se va a ir haciendo cada vez más grande, el cono se va a ir expandiendo. Bueno, la limitación práctica sería, bueno, construir un cono y cómo lo soportaríamos, esta estructura que va haciendo más grande, de qué material lo hacemos. Bueno, plantea algunos asuntos de orden práctico. Bien, en donde converge el cono en el vértice, ahí vamos a alimentar. Ahí vamos a poner una línea de transmisión y nuestra fuente, ¿no? ¿Cómo es los campos que se rodearían en un caso de una antena de este tipo, de poderla construir? ¿Cómo sería la simetría? Bien, uno puede tomar así intuitivamente, por ejemplo, recuerdan la ley de Ampère, ¿no? La ley de la mano derecha, ponemos la dirección de la corriente y envolvemos el alambre y tendríamos ¿cómo se llama? Un campo rodeando, un campo eléctrico, una circulación de campo eléctrico rodeando esa circulación de corriente, ¿no? Podríamos asumir que es de ese tipo. En cuanto al campo magnético, podríamos pensar algo que sea ortogonal a eso, estamos considerando campos lejanos, ¿no? Entonces, lo que esto generaría serían unos frentes de ondas esféricos siempre, y nos interesa ver cómo serían esto sería en cuanto a las fases, cómo serían las disposiciones de los vectores de campo. Estas serían unas posibilidades, entonces. Lo que estamos hablando, una circulación rodeando el cono, y esta que sería ortogonal. Entonces tenemos HFI y FI. Este sería lo que estaríamos quitando, el voltaje entre los terminales de la antena, que es el B, I. Y bueno, ¿cómo definimos el voltaje? Podemos hablar de un voltaje entre dos puntos simétricos, ¿no? Recuerden que tenemos el campo eléctrico aquí, entonces sería la integral de línea, ¿no? De EDL de A B nos daría esa diferencia de voltaje, y de ahí podemos irnos acercando y hacer la misma integración y encontrar el voltaje que tenemos acá. La corriente, ¿cómo sería? La corriente sería radial, ¿no? Cuando teníamos un dipolo infinitesimal, la corriente era en dirección Z, ¿no? Pero ahora, como se va a mover en la superficie, se movería entonces en dirección hacia el origen, nos da una dirección radial. No conocemos de momento cómo sería la corriente. Pero si relacionamos el voltaje, establecemos la relación BR sobre IR, pues estaría dándonos información de la impedancia. La impedancia es lo que queremos conocer aquí. ¿Cuál es la impedancia? Porque es el elemento que estamos considerando que es sensitivo a la frecuencia. Y si ese elemento es sensitivo a la frecuencia, nos interesa saber qué tan sensitivo es. Porque acuérdense que vamos a traer una línea de transmisión que tiene una impedancia característica, y lo ideal para nosotros es que se acoplen perfectamente. Veamos a ver qué pasa con con la impedancia que va a resultar aquí, ¿va? Si va a ser una impedancia que tiene una profunda variación en la frecuencia o no. Esa función la necesitamos conocer para este caso teórico, ¿no? Entonces, planteamos nuestras ecuaciones de Maxwell, encontramos E, H
derivamos el voltaje y la corriente, sacamos la relación entre ambas y encontramos la impedancia. Entonces, la impedancia es la que vamos a tratar de calcular en este caso. Bien, entonces veamos, los campos, vamos a trabajar con campos radiados, o sea, nos vamos a alejar lo suficientemente de la antena. Vamos a asumir que es una onda TEM esférica, ¿no? La que está dominante en campos radiados. Y a partir de eso vamos a encontrar el voltaje y la corriente. De la ley de Faraday, que es rotacional de E, es igual a menos J omega mu H. Recuerda que estamos en campos lejanos, o sea, lejos de la antena. Tendríamos que esto debe satisfacerse. Que tendríamos que considerar coordenadas esféricas. Y por otro lado, lo que hemos anticipado, que el componente, que solo tenemos el componente E teta, ¿qué más? Que es dependiente de phi, ¿no? Perdón, independiente de phi. ¿Por qué decimos que es independiente de phi? Hagamos rotar esta antena, ¿no? Si la hacemos rotar, el campo E no tendría ninguna variación, ¿no? Entonces no hay una dependencia de phi. En cambio, si nos movemos a lo largo de teta, sí, va a haber alguna consideración. Bien, vamos a expresar el rotacional en términos de coordenadas esféricas. Vamos a poner solamente el componente E teta y nuestro rotacional se convierte en esto. A su phi, A de phi, que es el vector unitario, 1 sobre R, la derivada parcial con respecto a R de R E teta. Eso sale del rotacional. O sea, no la estoy poniendo aquí. Recuerde que en el apéndice del libro están todas esas identidades y bueno, todo lo que ocupan. Esto lo puede verificar fácilmente. Del otro lado, bueno, digamos que H no hemos precisado que es de momento, no ponemos todos los componentes, pero evidentemente que solo el componente en dirección phi aparece en el lado izquierdo de la ecuación, por lo tanto es el único existente. Entonces, igualamos y obtenemos esta ecuación, la primera que nos va a aparecer, 1 sobre R, la derivada parcial con respecto a R, de R, E teta, es igual a menos J omega mu H phi. Muy bien. Ya tenemos la primera de las ecuaciones. Vamos ahora con la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère establece el rotacional de H es igual a J omega E, epsilon E. Bien. El mismo procedimiento. Expandimos el rotacional en coordenadas esféricas y ya tenemos claro que solo está el componente H en dirección phi, solamente ese, y E está en dirección teta. Son las cantidades que vamos a poner aquí y nos resulta esta relación. Aparece un resultado que va en dirección a sub R del rotacional, que sería a sub R, 1 sobre R cuadrado seno de teta, la derivada parcial con respecto a teta de R seno teta H phi y esta otra componente, menos a sub teta, 1 sobre R seno de teta, la derivada con respecto a R de R seno de teta H de phi. Bien, y esto sería igual J omega a sub teta E teta. Bien, igualamos los componentes teta y el otro sería igual a 0. Entonces, nos resultan dos ecuaciones. Esta tendría que ser igual a 0 y esta de acá sería igual al componente que tenemos en el lado derecho. Nos salen dos ecuaciones. Entonces, la primera sale de lo que tenemos entre corchetes, la derivada parcial con respecto a teta de R seno de teta H de phi es igual a 0. Tendríamos que ver cómo tendría que ser la función para que al multiplicarla por R seno de teta, su derivada parcial con respecto a teta sea 0. Entonces, esta ya sería una condición.
Y la otra se nos convierte en este otro término, que sea 1 sobre R cuadrado seno de teta derivada parcial con respecto a R de R seno de teta H de phi es igual a J omega epsilon E teta. Entonces, tenemos tres ecuaciones. La anterior, que habíamos encontrado aquí, y estas dos ecuaciones. Tenemos que encontrar la solución. Juntamos las dos ecuaciones y obtenemos esta, ¿no? Perdón, ¿qué estoy diciendo? Reescribimos estas ecuaciones y tendríamos que ser esto. Esta es la que tenemos ahí. Ok. Esta es la ecuación que tendríamos, la primera. Y sustituimos esta en la segunda que obtuvimos. Y nos resulta esta ecuación diferencial que tenemos acá. Ok. La derivada parcial doble de RH phi menos K cuadrado de RH phi. Es una ecuación diferencial donde K pues le hemos igualado esta cantidad que aparece aquí, omega cuadrado mu E. Y tenemos esta otra condición, que es la que habíamos visto que sale igual a 0. Bien. Esto ya nos plantea un tipo de solución, ¿verdad? Es una onda de tipo esférica, pero con esta condición que tenemos acá. Posibilidades de solución, pero vamos a plantearla ahorita. Una es que sea una función de R sobre seno de teta. ¿Por qué seno de teta? Por la condición esta que tenemos aquí. Si lo multiplicamos por seno de teta, y si esta tiene abajo un seno de teta, desaparece toda la variación con respecto a teta, por lo tanto la derivada parcial con respecto a teta va a ser 0. Se cumpliría esa condición, la primera, esta solución. Ahora, para las variaciones con respecto a R saldrían de la ecuación diferencial, esta que tenemos aquí. ¿Cuál es la que encaja ahí? Una onda esférica. Entonces, la solución podría ser de la siguiente tipo. H phi, una constante ahí H0 por determinar, sobre seno de teta, el valor que hemos encontrado aquí, y la variación con respecto a R, que corresponde a una onda esférica, E a la JKR sobre R. Bien, donde hemos hecho que la función FR sea precisamente esto. Bien, esa sería la solución que tendríamos para H. Es una onda TM, entonces fácilmente encontramos el componente ortogonal que tendríamos en esta onda TM para el campo E, es E teta, y esto sería neta por H phi. Bueno, tomamos la expresión anterior y ya tenemos. Tenemos entonces H y E. Tenemos esas dos. Ahora vamos a encontrar el voltaje. De acuerdo a la simetría que presentamos del problema anterior, vamos a integrar siguiendo la trayectoria de las líneas de campo E. Y lo tomamos bueno, este es EDL, ¿no? Entonces sería desde lambda medios hasta pi menos lambda medios. Serían los límites de nuestra integración. Estamos hablando de dos ángulos de EDL, ¿no? Bien, hacemos los cambios aquí del caso, ponemos E, que aquí es un vector y el DL es un diferencial también. Es otro vector, el diferencial de línea, reemplazando sería A teta, E teta, que es el campo, como anticipamos antes, tiene dirección teta, y el diferencial de línea de la trayectoria que estamos tratando es A teta, R de teta, D de teta, desde este ángulo, ¿no? Desde
alfa medios hasta pi menos alfa medios. O sea que es de la parte superior del cono hasta la parte inferior la superficie del cono superior hasta la superficie del cono inferior, ¿no? Bien, hacemos el producto punto y nos queda E teta R de teta. Hay que hacer esta integral. Tenemos que traer el valor que encontramos, bueno, la expresión que tenemos para E teta, la reemplazamos, nos queda H0, bueno, eh, vamos atrás. Esto es lo que hemos encontrado para E teta. Esto lo vamos a poner ahí. La integral es en función de, de teta. Así que esto saldría, esto sale, solo quedaría el C, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, neta es 0 E a la JKR. Acuérdense que está multiplicado por R. El R desaparece de aquí, de la expresión. Entonces, ahora es desde alfa medios hasta pi menos alfa de teta seno de teta. Bien, hay que hacer esta integral. Podemos buscar una tabla de integrales. Y nos resulta esto. Neta y 0 E a la J, perdón, H0 E a la JKR, logaritmo natural del cotangente de alfa cuarto, alfa sobre 4, tangente de alfa sobre 4. Bien, eso sería el BR que habíamos indicado en la figura anteriormente. Ahora vamos con la corriente. La corriente está radial que tenemos. Y fácilmente también la encontramos por ampere. Sería de 0 a 2 pi, o sea, vamos a tirar una trayectoria envolviendo el cono. H phi R, perdón, H phi R seno de teta de d phi, sería el diferencial de línea. Bien, es bastante sencillo esto. Y se nos convierte en 2 pi H0 E a la JKR. Lo tenemos. Espera que el R aquí se canceló. El seno se fue también. Y solo quedó H0 y la integral 2 pi E a la JKR. Ya tenemos entonces el voltaje y la corriente. Hacemos la relación para encontrar la impedancia de entrada. Entonces, si la hacemos, DR sobre IR, nos da neta sobre pi, logaritmo natural del cotangente de alfa sobre 4. Muy bien, podemos reemplazar la impedancia esta del intrínseca y diríamos entonces que la impedancia que estaríamos viendo delantera sería Z y N, es 120 logaritmo del cotangente de alfa sobre 4. Bien, entonces aquí está. Esta es la impedancia que tenemos. Es diferente a la que habíamos obtenido en un dipolo infinitesimal. En el caso del dipolo infinitesimal de media longitud de onda, nos había dado 73 más J42.5 a la frecuencia central, ¿verdad? Vimos las gráficas, si se empieza uno a mover, esa cosa, vamos a ver unas gráficas cómo varía, ¿verdad? Si vemos cómo la impedancia que en unas curvas que presentamos anteriormente, cuando analizamos el dipolo eléctrico, vimos que varía, ¿no? Con la frecuencia, varía bastante. Este caso es totalmente diferente. Si uno lo observa, bueno, primera conclusión que vamos a llegar eh, es real. ¿Verdad? No hay un componente reactivo, es real, totalmente real, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda, que es la que andamos buscando, es cómo varía con la frecuencia. Si usted ve la expresión, no aparece ningún elemento sensible con la frecuencia. O sea, lo que nos estaría diciendo es que sin importar la frecuencia, la impedancia va a tener un valor que solo depende del ángulo, ¿no?
o sea, de las características físicas que tenga. Pero aquí no hay ninguna variación con la frecuencia. Totalmente diferente a lo que tenemos en el dipolo infinitesimal o en el dipolo largo o en el de lambda medios, que hemos asumido filamentos. Aquí esto que es un bicono, no varía con esto sería para cualquier frecuencia. No importa la frecuencia, la impedancia va a ser la misma. O sea, insensitivo a la frecuencia. Eso permite entonces decir que es una antena de banda ancha. Aquí en este caso diríamos de banda infinita, ¿no? Porque no importa la frecuencia, la impedancia va a ser la misma, o sea que el acoplamiento no va a modificarse sin importar la frecuencia. Bien, si los ángulos son chicos, podríamos aproximar nuestra impedancia a este valor, ¿no? Neta sobre pi, lo haremos lateral de 4 sobre alfa. Bien, parece ideal el asunto, ¿no? Una antena que no cambia su impedancia con la frecuencia. Bien, si graficamos cómo se comporta la impedancia, lo- perdón, los valores, pues sí, como digamos anteriormente, solo dependen del ángulo. Entonces aquí se están poniendo varios ángulos, desde ángulos más chicos, bueno, la impedancia puede llegar a 800 ohmios, ya dijimos que era real, ¿verdad? Y vean ustedes, a medida que el ángulo se hace más grande, la impedancia se va reduciendo, ¿no? Ahí está, aquí está en términos del ángulo, eh, no el ángulo total, ¿verdad? Sino el ángulo que es con respecto al eje Z, el teta, ¿no? Que estaríamos teniendo, es alfa medios, ¿no? Entonces, a medida lo vamos abriendo, la impedancia tiende a decaer, ¿no? Pero no variaría con otro factor más que con el ángulo. Y el ángulo, como indicamos antes, sería una característica constructiva, no de funcionamiento. Aquí da un mayor detalle para los valores de ángulos más chicos, ¿no? A 2 grados de ahí para abajo. Y bueno, puede llegar hasta 1250 de ahí para abajo, ¿no? Bien, aquí presentamos en esta curva el caso de una antena bicónica real. ¿Qué va a pasar con las reales? No son infinitos los biconos. Bien, parecía demasiado maravilloso para ser verdad lo anterior, ¿no? Pero resulta que los biconos no son infinitos, sino que van a ser finitos. ¿Qué pasa cuando se vuelve finito? Bueno, el fenómeno que se va a aparecer es que aparecería una onda en dirección opuesta, ¿no? La corriente sería una mezcla. Era como, al ser finito, sería la corriente moviéndose en un sentido más una corriente viniendo en otro sentido. Sería la superposición de esas dos. Eh, Habría que hacer, el análisis es más complejo, pero tenemos unos resultados que vamos a mostrar aquí. Aquí se vamos a considerar antenas finitas, le vamos a dar una longitud determinada, vamos a ir moviendo la longitud. La longitud la podemos mover de dos maneras, una en sentido físico o simplemente dejamos una longitud fija y vamos moviendo la frecuencia, que ahí la longitud eléctrica empieza a cambiar. O sea que la misma longitud es diferente en términos de longitud de onda, ¿no? Según vamos moviendo la frecuencia. Entonces tenemos aquí varias curvas, una para un alfa sobre 2 de 1 grado, de 2 grados, de 5 grados. Y tenemos otra más chica, ¿no? De 1/4 de grado, 1/20 y 1 sobre 100 de grado. O sea, este es tan pequeño el ángulo que no puede ser prácticamente un filamento, ¿no? O sea, estamos como tirando los límites. Y la longitud la vamos a poner aquí, vamos a tener aquí
la resistencia que vamos a estar viendo de la impedancia de entrada y la reactancia. Una de las cosas que va a aparecer, el hecho de que no sea de longitud infinita, es que ya no es real, como habíamos visto en el picono este que utilizamos, sino que va a tener parte resistiva y parte reactiva. Y tenemos aquí la variación que vamos a hacer, ¿no? De este parámetro pi L sobre lambda. Entonces, el valor pi L sobre lambda lo vamos moviendo. ¿Ok? ¿Cuál sería el de lambda medios? Veamos, sería pi L sobre lambda. Entonces, si hacemos lambda igual a lambda medios, pero si hacemos L igual a lambda medios, y dividido entre lambda, se van las lambdas, sería pi medios. Pi medios 3.1432. Eso daría un valor que... No, estamos diciendo mal esto. Vamos a ver, este es una antena bicónica y el L estamos considerando, discúlpeme que quiero confirmar que el L que estamos considerando es el L hasta aquí no lo habíamos considerado. Bien, aquí nos aparece un máximo en lo que hay que ver cuál es este valor en 3, ¿no? Pi L sobre lambda igual a 3, lo cual significa un L igual a 3 sobre... Es como a un lambda lo que estaría dando aquí, ¿no? El caso que se está considerando. Es un poquito 2 puntos y algo, ¿no? Entonces vean lo que va a pasar. Si nosotros empezamos a abrir el cono, vean qué pasa con la resistencia, por lo menos en este punto que estamos observando aquí. Empieza a aplanarse, ¿no? Es una tela bicónica y vean ustedes, se va aplanando en la medida que el ángulo se empieza a abrir, ¿no? O sea que la curva está más aplanada que aparece aquí, es la que corresponde a un ángulo de 5 grados. Ustedes lo ven aquí, ¿no? 5 grados. Todo ya no es, digamos, si el ángulo se va reduciendo, que sería la tendencia que se tendría a una antena filamental, eh, las variaciones, o sea que si usted se mueve un poquito en frecuencia, que sería el movimiento horizontal acá, el movimiento en frecuencia, rápido podía tener una variación sustancial de la impedancia. O sea, un pequeño movimiento en la frecuencia tiene un gran movimiento en la impedancia. En cambio, a medida vamos abriendo el cono, se tiende a ir eh, aplanando, ¿no? Por lo cual el movimiento de impedancia va a ser menor, lo cual permite un acoplamiento dentro de un rango más amplio, ¿no? Que es lo que permitiría si la antena es más teniendo un filamento. O sea que la estructura bicónica permite aplanar la respuesta en frecuencia, que eso es lo que está apareciendo aquí. Esto en la parte eh, eh, resistiva. En la parte reactiva, el efecto es un tanto similar, es menos apreciable, ¿verdad? En este caso, más interesaría, normalmente para tener mejores condiciones de acoplamiento, lo que interesa más es que la reactancia fuera cero, ¿no? Entonces, nos pudieran interesar las depresiones más bien, estos puntos que se vuelve sumamente pequeña la reactancia.
el cual coincide con un máximo de la impedancia. Interesante, ¿no? Entonces, usted puede decir, bueno, busco el punto resonante, que es reactancia cero, y de ahí veo cuánto es la impedancia que tengo. Estaría en la zona aplanada. Entonces, aquí es evidente la ventaja de una antena de tipo bicónico, ¿no? Podemos ponerle una longitud adecuada de manera que estemos dentro de esta zona y acá estemos en un nulo, ¿no? Entonces sería buscar la que un compromiso de las dos. Entonces, para mejorar la respuesta en frecuencia, se recurre a estructuras que van a tener este formato. Hay varias formas de emularlo. Miren estas antenas que podemos encontrar y usted va a encontrar que esta es una lámina más que un cono, ¿no? Es triangular, pero tiene efectos similares. Y acá se le ha puesto una superficie, tierra, que permite formar una imagen, o sea que es equivalente a esto. Esta es una antena, se le llama de corbatín, ¿no? Parece un corbatín. En lugar de ser un dipolo, es un tipo de corbatín hecho por láminas. Usted va a encontrar antenas que en lugar de tener un dipolo, el que habíamos visto antes, tiene un dipolo de este tipo, ¿no? Es un corbatín. También se puede hacer con líneas. Aquí aparecen unidas, ¿no? Pero algunas incluso no tienen esta unión acá, sino que son, eh, digamos, unas dos líneas tratando de simular esto, ¿no? O sea que es un dipolo que tiene una B pegada aquí y otra B pegada acá. Antenas de televisión especialmente, ustedes van a ver que tienen dos ramitas de ese tipo, ¿no? Aquí se trata de simular el cono mediante alambre. Pues son variantes y usted va a encontrar antenas que tienen alguna similitud con esto, ¿no? Bien, aquí se hace el mismo análisis para la resistencia y la reactancia, las dos. Se presentan los gráficos y lo que se hace es cambiar el ángulo, perdón, y lo que vimos en la gráfica anterior, ¿no? El bicono, esta, ¿no? Y vean ustedes el comportamiento que tiene. Eh, A es el tamaño del monopolo y alfa es el parámetro. Entonces aquí se va mostrando cómo va variando a medida que se va haciendo el ángulo más pequeño o más grande. Entonces aquí es el ángulo más grande. No se ve tanto eh, la variación. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener cuidado porque a diferencia del caso anterior, la gráfica aquella la teníamos en términos, aquí no aparece la variación de frecuencia, eso es único que habría que aclarar. Aquí lo que se ha hecho es en términos de KA, dice, bueno, 2pi sí estaría, el K no estaría dando la variación de frecuencia. No se ve que sea se va aplanando, pero como verán no es tan, ¿no? Está hablando de grados, dice, K por A. A es el tamaño y K pues es 2pi sobre lambda. No es tan claro cómo se aplana, ¿no? Más que en esta zona se ve que se aplana más. Lo mismo con la reactancia, sus nulos, que son los que tenemos enfocados. Bien, otra forma de mejorar la respuesta a las frecuencias es que en lugar de considerar una antena filamental, considerar una antena de tipo cilíndrico. Bien, cuando vimos el capítulo del dipolo eléctrico,
encontramos una expresión para la resistencia de radiación, ¿no? Del dipolo eléctrico. Analizamos una antena, como reitero, era de tipo filamental. No metimos el factor del grosor del conductor, porque el capítulo trató de buscar una forma muy simplificada para resolverlo. Y aunque la expresión que obtuvimos para la impedancia, para el caso de dipolos ya de longitudes mayores que lambda sobre 10, nos dio una expresión un poquito complicada, ¿no? Sin embargo, el camino que tomamos fue el camino más simple posible, lo cual es posible hacer ese cálculo de esa manera que lo hicimos si es una antena filamental. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una antena que es más así como lo que se indica aquí, que ya empieza a tener en consideración el diámetro del, de la antena? Bien, la aproximación que vimos en el capítulo 4, en el cual consideramos los filamentos, las antenas filamentales, la aproximación esa ya no nos sirve. Tenemos que ir a expresiones más complejas y normalmente vamos a trabajar con campos cercanos, porque lo que vamos a hacer es trabajar en la solución de los campos que tenemos aquí y hacer las integraciones del caso para tratar de deducir la impedancia. Bien, eso implica métodos, ya las expresiones analíticas no nos permiten resolverlo y tenemos que usar métodos numéricos, ¿no? Iterativos. Eso no estaba cubierto en el capítulo 4, entonces normalmente hay otro capítulo donde se explican los métodos. Hay dos métodos, hay uno que se llama el de la fuerza electromotriz inducida y el método de los momentos, ¿no? El de los momentos es el que va a ser de tipo, donde vamos a aplicar esto de iteraciones, ¿no? Para encontrar la solución finalmente. Pero el primer efecto va a ser que la corriente ya no es de tipo senoidal y vamos a tener que trabajar un poco más en esa solución. Si usted quiere profundizar, busque el capítulo, déjeme ver, creo que es el capítulo 6, donde se desarrolla todo eso. Es matemáticamente engorroso. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es comparar los resultados que podríamos tener, o sea, el impacto que tiene de aumentar el grosor, más que hacer el análisis. Simplemente vamos a comparar resultados. Y lo tenemos en unas gráficas. Vean ustedes, para establecer el grosor, establecemos esta relación, la longitud sobre el diámetro. En este caso tiene un valor de 25, o sea, entre más pequeño es el diámetro, más grande es esta relación. Entonces aquí tenemos L sobre D, 10 a la 4, es que el diámetro es 10.000 veces más pequeño que la longitud, ¿verdad? Prácticamente diríamos que eso es una antena sumamente delgada y se puede trabajar como un filamento. Entonces ahí tenemos el método senoidal, que es el que desarrollamos en el capítulo 4. Pero si ese grosor ya empieza a acercarse un poquito más en relación a la longitud, un 50avo, por ejemplo, ahí se usa otro método y es el que aparece aquí, el método de los momentos, que corresponde a un análisis más riguroso del problema, el cual no lo estamos desarrollando en este apartado, sino que simplemente vamos a comentar los resultados. Bien, estas gráficas que aparecen aquí corresponden a eso. Aquí tenemos el tamaño del dipolo y acá tenemos la impedancia de entrada. Entonces, la primera es para la antena de tipo filamental. Vean ustedes lo que tenemos. Eh, perdón, la senoidal es esta. Eh, esto lo habíamos visto allá, bueno, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la longitud,
tenemos que esta es la impedancia de entrada, no es la de radiación, esta es la de entrada. Entonces sí, habíamos visto que si empezamos a cambiar la longitud, hay unos momentos en que la corriente en los terminales de entrada de las antenas tienden a ser cero, entonces claro, la entrada se va bien arriba, ¿no? Ahora, esta antena normalmente la usamos aquí, ¿no? En punto 5, por acá. Y ahí es donde nos da los 73 ohms. ¿Qué pasa si empezamos a, a engrosarla? Entonces son las otras curvas. Vea usted esta curva. Y de ahí tenemos esta otra para la más gruesa ahí. O sea, se empieza a aplanar, ya no parece un pico, ¿no? Entonces, si uno se mueve en la frecuencia, es como que nos moviéramos en sentido horizontal. Las variaciones de impedancia son menores que en este caso, ¿no? Cuando es más delgada la antena. Entonces sí, el grosor también tiene un efecto de aplanar las variaciones de la impedancia, por lo tanto, mejorar las condiciones de acoplamiento. Vamos a tener eh, menos variaciones en el coeficiente de reflexión cuando tenemos una antena de tipo cilíndrico, ¿no? Y entre más gruesa, mejor. Entonces, vamos a ver algunas antenas que el elemento alimentador de la antena tiene un dipolo, es un dipolo que un cilindro más que un alambre, es una cosa bastante gruesa, tratando de mejorar las condiciones de acoplamiento y mejorar en consecuencia el ancho de banda. Aquí estaría el tema de la reactancia. Bien, solamente aquí hay que tener cuidado, el cero está aquí, ¿verdad? Puede que la reactancia puede ser positiva o negativa. En cambio, la resistencia solo es positiva, pues el cero está acá abajo. Entonces, aquí lo ideal nosotros buscaríamos, perdón, es que ande en cero, ¿no? En muchas de nuestras aplicaciones, pero el cero se mueve, ¿no? Está alrededor del, no está en punto 5. O sea, uno podría tratar de dibujar una línea ahí, ¿no? Una línea horizontal y es un poco menor que el punto 5. Buscando el cero. Y vean ustedes las variaciones que tiene según el grosor. La más fina, pues tiene unas variaciones enormes, ¿verdad? Con un poco de variación en el plano horizontal, en abscisa. Si tenemos una variación ahí pequeña, o sea, cuando variamos la frecuencia, las variaciones de impedancia son enormes, pero a medida vamos engrosándola, se van suavizando las variaciones, lo cual implica mejor ancho de banda si se aplana esas curvas. Bien, aquí presentamos unas ecuaciones que nos permitirían encontrar la frecuencia de resonancia, o sea, donde la reactancia es cero, que es el punto que nos interesa, y bueno, y operar alrededor de ella, ¿no? Para que la impedancia digamos, totalmente resistiva. Bien, vamos a trabajar, hay varias resonancias. Aquí tenemos, bueno, pues, vamos a ver si puedo dibujarle una línea ahí. Vamos a ver, sería algo. Es difícil esto. Bien, digamos que esto estuviera bien. Aquí tenemos una resonancia en esta zona. Acá otra resonancia. Y por acá estaría otra resonancia. Habla de tres resonancias, son los puntos en los cuales se cruza el cero, en la línea esta, en que la reactancia se vuelve cero. Entonces, aquí en la gráfica aparecen tres puntos. Entonces, depende de dónde lo va a operar. Uno puede operar aquí,
Lo puedo operar acá, acá. Entonces se dan los datos según la resonancia que usted esté enfocado. La primera resonancia la podemos obtener, o sea, que la antena sea resonante con esta longitud. Estamos hablando de una antena que normalmente la haríamos de 0.5, ahora sería 0.48 lambda por F. ¿Y qué es F? F sería este factor, que sería L sobre 2A, que sería el diámetro, 1 más L sobre 2A. O sea, le damos una longitud y hacemos esta operación. Multiplicamos aquí, ¿ok? Y obtenemos la longitud de la primera resonancia, ¿no? O lo podemos obtener de acá. ¿Qué va a pasar aquí en esta, si le damos esa longitud? Nos va a dar que es 67 ohmios. No es 73, sino 67. Bueno, y aquí están los valores que se pueden obtener para otras resonancias. Este es el caso de un dipolo. Si lo que se va a usar es un monopolo, pues son expresiones similares, solamente que serían dadas por este, que es la mitad, ¿no? Punto 48, parecía 0.24. Ahora es 34 la impedancia. Esto es lo mismo que aplicar las gráficas anteriores. Lo vamos a hacer mediante estas ecuaciones o usar la gráfica. Una forma, digamos, práctica de poder encontrar el grosor y la longitud que vamos a tener en este tipo de antenas. Bien, hay algunos ejemplos de dipolos cilíndricos. Por ejemplo, estos son monopolos. Vean este monopolo. En teoría sería tener un plano de tierra que lo conectamos a la conexión externa del coaxial y el cilindro, ¿no? Que estaría colocado sobre ese plano, aislado, claro, que tiene un diámetro de 2A y una longitud de L, ¿no? El plano bueno, es que depende de la frecuencia en que estemos. No necesariamente tenemos que tener un plano así en sentido de una superficie, sino que se puede emular con radiales, que es lo que se presenta aquí, ¿no? Los radiales ocupan que tengan un diámetro, este círculo, de más de 0.5 lambdas. Entonces hay que ver la longitud de onda de la frecuencia que estemos trabajando y en algunos casos para una longitud razonable. Y de ahí, en ese círculo, la diferencia entre el arco que debe formar entre los radiales es de lambda décimos. Entonces, podemos usar para una frecuencia determinada, meter los valores y a tener la estructura esta, ¿no? La longitud esta, pues le vamos a poner la longitud de que se obtenga aquí, ¿no? Y la ponemos y ya tendríamos el diseño para una antena bicónica, ¿no? Pero monopolo. Acá se presenta otro enfoque en la cual vamos otra vez a usar estos valores L sobre D. Tenemos el de 50, el de 25 y uno que sea infinito, ¿verdad? Que es prácticamente un filamento, ¿no? La antena, se está considerando una antena que tiene, permítame, una longitud de 3 lambda medios. Esa sería como la tercera resonancia, ¿no? Es una antena que es de esta longitud. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de radiación si fuera filamental? Bueno, sería lo que aparece con las líneas continuas, ¿no? Estas.
A medida que la vamos engrosando, las variaciones del diagrama de radiación no son apreciables. Miren la más gruesa, que es la línea punteada. Simplemente desaparecen los nulos, pero en general no es una variación enorme el diagrama de radiación. Por eso es que cuando hablamos de qué define el ancho de banda, no nos vamos por el diagrama de radiación, nos vamos por la impedancia, donde sí tenemos importantes variaciones. Bien, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí la clase. En la próxima vamos a discutir cómo podemos, si no es cilíndrica, sino que tiene otra forma, cómo podemos tratar estas antenas, ¿verdad? Recuerda que no siempre las antenas van a ser de un material cilíndrico, puede ser de otra forma, ¿no? Puede ser rectangular o cuadrado, el corte, ¿no? ¿Y qué pasaría en ese caso? Eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Bien, que la pasen bien.